Buenos días, miembros del cuerpo diplomático que nos visitan, representantes de organismos internacionales, representantes de los sectores educativo, social y privado, representantes de los medios de comunicación social, autoridades académicas y administrativas de la universidad, profesores, estudiantes y público en general que nos acompañan. En esta oportunidad estamos transmitiendo simultáneamente por medio de videoconferencia en campus y sedes de la universidad, a quienes saludamos respetuosamente. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales les da la más cordial bienvenida a la conferencia inaugural del ciclo académico 2019, Autoritarismo y Democracia en América Latina, dictada por el doctor Andrés Malamud. Dejo en el uso de la palabra al decano de la facultad, Magíster Luis Andrés Padilla, quien dictará las palabras de bienvenida y presentará al conferencista. Estimado Magíster Ariel Rivera, vicerrector administrativo de la universidad, doctor Edgar López, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, estimados exdecanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesores, alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesores, alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que nos acompañan, estimadas autoridades, amigos y amigas, buenos días, bienvenidos a la Universidad Rafael Landívar. Hoy nos reunimos para celebrar el inicio de este nuevo año académico, un año que es particularmente importante para esta facultad, puesto que celebramos los 30 años de la facultad y los 50 años de la formación en ciencias sociales en esta universidad. A esto añado que siempre es importante recordar para esta facultad que celebramos los 100 años de las relaciones internacionales como disciplina académica, lo cual sin duda compartimos con muchas otras facultades alrededor del mundo. Este año hemos escogido una temática para abrir nuestro año académico que desde las disciplinas estudiadas en esta comunidad académica es, además de ser actual, algo que merece sin lugar a duda mucho interés y atención. Hoy asistimos en América Latina al deterioro evidente de los valores democráticos de nuestras sociedades y a la aparición de autoritarismos en muchas regiones, en muchos países de la región. En Centroamérica incluso hemos asistido a ello, es decir, el cuestionamiento de las instituciones democráticas a fuego lento, por ejemplo, como se ha hecho en este país, o de manera más evidente y radical, como en el caso de países como Nicaragua. Además de ello, es importante recordar que en este país es fundamental que recordemos los valores democráticos en una época electoral en la que tenemos la difícil tarea de escoger nuevas autoridades. Hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor Andrés Malamud, que muchos politólogos aquí saben que es un privilegio, y estamos muy contentos de recibirlos. Ayer tuvimos un conversatorio con él y lamentablemente el tiempo se nos fue como agua entre las manos. Y por ello yo quiero limitarme a estos comentarios para darles la bienvenida y cederle la palabra al profesor Malamud, no sin antes presentar una breve síntesis, que sí que es breve, de su hoja de vida. Él es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, donde dirige el doctorado en Política Comparada. Obtuvo su licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y su doctorado en el Instituto Universitario Europeo, en Florencia, en Italia. Ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck en Heidelberg, en Alemania, y en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Y es profesor en universidades de Argentina, Brasil, España, Italia, México y Portugal, y esperemos de Guatemala. Sus intereses de investigación incluyen instituciones políticas comparadas, procesos de integración regional, partidos políticos, teorías de la democracia y política europea y latinoamericana. Sus trabajos obviamente han sido publicados en libros y revistas académicas,
y entre ellas yo solo me atrevería a citar algunas porque la lista es bastante larga, pero como mencionaba él mismo hace unos días, también para eso está Google, pero yo les menciono algunas. Está el European Political Science, Latin American Perspectives, Desarrollo Económico, Latin American Research Review, Cambridge Review of International Affairs, Contexto Internacional, Revista de Ciencia Política, Revista Uruguaya de Ciencia Política, en fin, etcétera, etcétera. Ha integrado el Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, la ALACIP, y es secretario general de la Asociación Portuguesa de Ciencia Política. Con ello, yo quiero abrir esta lección inaugural pidiéndole a la mesa que baje para empezar la conferencia y a Andrés que tome el podio. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a Luis, a la mesa, a la universidad por la invitación y por la presentación. Es un placer estar acá. Y lo primero que les quiero decir, que quizás sea lo más importante de la charla, es que todavía hay sillas vacías acá adelante. Así que la gente que está sentada atrás a lo mejor estaría más cómoda en estos lugares. En parte eso se relaciona también con lo que vamos a hablar de la democracia, como uno de los sistemas que horizontaliza las relaciones sociales. Lo que les voy a presentar acá es una combinación de conocimiento convencional de la ciencia política, de investigaciones actuales que están desarrollando algunos colegas o yo mismo, y algunas especulaciones vinculadas con la política, con la ciencia política, pero expuestas al debate. Para justificar mis afirmaciones les voy a mostrar gráficos, figuritas, datos. Lo que digo en general es el conocimiento, el estado actual de la cuestión, pero también hay cuestiones que están puestas para la polémica. Y la charla, como van a ver, tiene combinación de conceptos y de casos. Y me voy a referir sobre todo a los casos de Venezuela y de Brasil, que son de importancia, son candentes, son de actualidad. Voy a hablar lo menos que pueda de América Central, porque América Central vine a aprender. Y voy a dedicarme más a los casos que para ustedes pueden ser menos familiares y más útiles para conocer. Pero quiero empezar con 4 cuestiones iniciales relacionadas con lo que vamos a hablar, la democracia. Y para ello me voy a referir al principio a la definición. En la charla todo el tiempo vamos a saltar entre 4 etapas. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo nacen las democracias? ¿Cómo mueren las democracias? ¿Y cómo evolucionan? ¿Cómo se transforman? La primera definición de democracia universalmente extendida es la de Lincoln. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es muy bonita, es difícil de operacionalizar. Winston Churchill tiene una más concreta. La democracia es el peor régimen de gobierno después de todos los demás. Es una definición que toma en cuenta los defectos de la democracia, nunca es perfecta. Y a pesar de todo, los otros sistemas con los que la humanidad experimentó son peores. Karl Popper tiene una que para mí es todavía más gráfica, más ilustrativa, nos enseña más sobre la democracia. Él dice que es el sistema para desembarazarnos de nuestros gobernantes sin derramamiento de sangre. La democracia como lo opuesto a la violencia. Borges, Jorge Luis Borges, el escritor argentino, tenía una, en el sentido de Churchill, un poco más irónica. La democracia, decía él, es el abuso de las estadísticas. Es la cantidad por sobre la calidad. En realidad, la democracia parte de entender que la calidad de los seres humanos es equivalente, al menos en la capacidad de autodeterminar nuestras propias vidas. Y la última definición, muy relevante, es la de Adam Przeworski. La democracia es el sistema en el cual los gobiernos pierden elecciones. Con lo que vamos a trabajar, de lo que vamos a hablar sobre todo, no es de teoría política, no es lo que la democracia debe ser, es lo que la democracia es. Lo que Philip Schmitter llama las democracias realmente existentes, lo que Robert Dahl llamaba las poliarquías. Los sistemas imperfectos con los cuales algunos seres humanos nos autogobernamos. Y lo que vamos a ver es lo que les comentaba, cómo nacen, cómo mueren y cómo cambian. Esto es algo
muy sabido y sin embargo es importante destacarlo. Las democracias en general nacen y mueren en grupos y en etapas conjuntas. Conocemos lo de las olas. Samuel Huntington fue el primero el que habló de la tercera ola de democratización. La democracia, dice él, surgió en 3 periodos históricos diferentes. Y después de cada ola venía una contraola. Es tiempo, pero también es espacio, porque las olas, fíjense, en los 70 se democratiza el sur de Europa, Grecia, España, Portugal. En los 80, América Latina. En los 90, Europa Oriental. Y así sucesivamente. Las olas y los racimos están relacionados. Y lo de la contraola es muy importante porque la cuestión es si hoy estamos viviendo una recesión democrática. Si la democracia está retrocediendo, si estamos viviendo la tercera ola de autocratización. La respuesta, se las anticipo porque esto no es un policial, es sí, pero no tanto. Y esta es la cuestión trascendente. ¿Cómo? ¿Cómo mueren? ¿Cómo cambian las democracias? No es siempre igual, no es siempre de la misma manera. Y esto es lógico, porque no nacen de la misma manera. Charles Tilly tiene una metáfora, él compara la democracia con un lago. Un lago se puede formar por muchas maneras, por precipitaciones, por lluvia, por vertientes de los ríos, por emergentes, agua que surge de las napas. El resultado es el mismo. La democracia también es así. Hay muchas maneras de llegar a la democracia y hay varias maneras de acabar con ella. Pero una cosa muy importante y que habitualmente no tenemos en cuenta es que todos nuestros conceptos y nuestros ejemplos se refieren a una parte chiquita del mundo y cada vez más pequeña de la humanidad. Es muy importante sacarnos el eurocentrismo y el occidentocentrismo de la cabeza. Hoy la mitad de los seres humanos vive en ese círculo iluminado, donde aquello de lo cual vamos a hablar hoy no se aplica con mucha comodidad. Y ese es el círculo que probablemente va a definir el futuro de la humanidad, la demografía es destino, como dicen en inglés, y también el futuro de la democracia. Al final veremos por qué. Pero mientras tanto estamos acá, en nuestra civilización latinoamericana, como la definía Samuel Huntington, sin tener muy claro si era una civilización autónoma o una subcivilización de Occidente. Y América Latina tiene unas características que la hacen propia, que la distinguen de otras regiones. Pero vamos primero a ver, no sé si consiguen ver los colores. Esto es una división de los países del mundo en función de los grados de libertad. Brutalizando, democráticos, autoritarios, intermedios, híbridos. Lo que se destaca acá es la heterogeneidad. Hay continentes muy democráticos, Europa, continentes muy autoritarios, Asia, con algunas excepciones importantes, y continentes heterogéneos, fragmentados. América Latina no era fragmentada hasta hace una década, era muy democrática o híbrida. Pero ahora hay por lo menos 3 casos en 20 de regímenes autoritarios. Cuba, Venezuela, Nicaragua, probablemente Honduras. Y varios casos híbridos. Entonces, primer elemento a tener en cuenta, América Latina es heterogénea. Hay islas democráticas, muy democráticas, Costa Rica, Chile, Uruguay. Hay islas no democráticas y lo demás navegamos sin saber para dónde vamos. Y América Latina es heterogénea en términos de desarrollo también, desarrollo humano, como lo miden las Naciones Unidas. No es solamente PBI, es educación, es expectativa de vida, es mortalidad infantil. Muy heterogénea. De hecho, es el continente más desigual del mundo, no el más pobre, ese es África. África es igualitariamente pobre. América Latina tiene, como ustedes saben, islas de riqueza y mares de pobreza. ¿Por qué es importante el nivel de desarrollo de un país? Porque está profundamente correlacionado con la democracia. Y acá tenemos que tener cuidado y evitar la equivocación de pensar que la relación es lineal. A más desarrollo, más democracia. No es así. La teoría de la modernización, Guillermo O'Donnell descubrió hace mucho tiempo, tiene sus problemas. Porque la modernización desestabiliza las sociedades. Y la desestabilización llama al orden. Y el orden suele ser autoritario. Pero una vez que los países llegan a cierto nivel de desarrollo, este es el gran descubrimiento de Adam Przeworski y sus asociados, no vuelven para atrás. Es decir, que puede haber autoritarismos con alto nivel de desarrollo, pero si se democratizan, quedan democráticos.
Ese nivel de desarrollo en la época que él estudió esto, hace unos 20 años, estaba en los $6.500 per cápita, ahora está bastante más alto. Esto es lo importante entonces. Fíjense que hay desarrollos democráticos, subdesarrollos no democráticos y algunos casos en el medio, pero son pocos. La correlación entre desarrollo y democracia es alta. Y de hecho la humanidad en los últimos años viene desarrollándose y democratizándose. Estos son los números brutos. Lo que ustedes pueden ver acá es el número de países que tienen como forma de gobierno la democracia. Son cada vez más. Pero este gráfico no nos dice cuánto más. ¿Qué proporción? ¿Cuántos no lo son? Porque lo que sabemos es que hay más países, no solamente más democracias. Acá lo que tenemos son las olas. ¿Consiguen ver la línea de arriba? La línea punteada. Son las democracias que están funcionando. Lo importante de esto es, la democracia se desarrolla en olas y cae en olas también. Y en este momento, si ven la línea del fondo, está en una leve caída. Estamos viviendo una contraola autoritaria. Y el resultado no es que hay menos democracias. Fíjense qué notable, la democracia está estancada, no hay cada vez más. El autoritarismo cae. Lo que tenemos es cada vez más hibridación, regímenes híbridos. No son democracias, pero no son dictaduras. Son cosas en el medio. Hay muchas maneras de definirlo. Una de las más difundidas es autoritarismo competitivo. Steve Levitsky y Lucan Way. Hay elecciones, pero los gobiernos no las pierden. Pueden hacer fraude o no. Recurren a una serie de mecanismos que desnivelan la cancha. Compran al árbitro, intimidan a los rivales, terminan ganando. Elecciones sí, derrota del gobierno no. Vamos un poco para atrás. ¿Cómo nacen las democracias? ¿Qué tipo de transición hay? Porque después vamos a ver cómo quiebran las democracias, que es lo que nos interesa para detectar si en este momento en América Latina hay democracias quebrando o no. Hay un modo de transición democrática que es la imposición. Está fuera de moda. Está fuera de moda porque los intentos de Estados Unidos en Afganistán y en Irak nos hicieron pensar que nunca funciona la democratización desde afuera. Pero a veces sí funciona. Alemania y Japón son democracias y no lo eran. Y lo fueron porque perdieron la guerra y Estados Unidos les hizo firmar la paz y les dictó la Constitución, que en el caso de Japón se firmó a bordo de un portaaviones norteamericano. Tenemos el caso de Panamá, más cerca. Así que la imposición no es la mejor receta, pero no necesariamente está condenada al fracaso, depende del contexto. Otra es la concesión. Los militares chilenos se retiran del poder porque pierden un plebiscito que convocaron sin estar obligados a ello. Y porque le concedieron la democracia, mantuvieron el poder. Pinochet se mantiene como jefe del ejército y después como senador. El pacto es la forma que más nos gusta a los politólogos. Politólogos consideran que el pacto es la manera más pacífica y que tiene el mejor legado. Las democracias que nacen de los pactos son más estables, son más consensuales. Y durante mucho tiempo pusimos el ejemplo de España y de Uruguay, que no es exactamente un pacto, es una mezcla de pacto y concesión. Y estamos viendo que sí, funcionan durante mucho tiempo. Y después un día pueden dejar de funcionar. Y alguien puede decir, estuvo todo mal hecho, que es el caso de Podemos en España. Y ellos no reivindican la Constitución del 78. Reforma es otra buena manera. Las reformas suaves, graduales, de a poquito. El caso brasileño llega a tener un primer presidente democrático que no fue votado. Fue electo por un congreso donde los militares todavía tenían algún poder de veto. Este es un caso que termina bien, de manera inesperada. Con gobernantes autoritarios que pierden guerras y por lo tanto colapsan, se caen. Y los demócratas llegan al poder, como decía Raúl Alfonsín, sin haber tomado la Bastilla, sin haber hecho una movilización que les garantice que controlan el poder. Lo poseen, pero son frágiles. Y finalmente lo que algunos llaman golpe, esto es fundamental, o revolución, como se llama el caso portugués de la revolución de los claveles. La tercera ola surge ahí el 25 de abril del 74. Y es importante esto porque dice golpe, y estamos hablando de nacimiento de las democracias. Los golpes pueden ir para un lado o para el otro, los golpes tienen mala fama y en general se la merecen. Pero hay golpes que derrocaron dictaduras.
e instalaron democracias. Vamos a pasar rápidamente por una partecita de las instituciones, porque quiero ir llegando a las partes más polémicas de los casos que les voy a mostrar de Brasil y Venezuela. América Latina, entre otras particularidades como heterogeneidad, fragmentación, tiene el presidencialismo. Lo que vemos aquí son los países en el mundo que tienen una persona que comparte dos funciones. Es el jefe del Estado y simboliza la unidad de la nación, y es el jefe de gobierno y representa la parcialidad que ganó las elecciones. Los presidentes en sistemas presidencialistas representan al mismo tiempo al todo y a la parte. Y esto, como sabemos, es muy complicado. Genera una especie de esquizofrenia institucional. Hay presidentes que son mejores jefes de Estado y peores administradores, otros que al revés. Hay pocos presidentes que son recordados como buenos en ambas funciones. En América Latina prácticamente todo es presidencialismo. Pero hay muchos tipos de presidencialismo. Lo principal, sin embargo, es que primero lo distingamos de parlamentarismo. El pueblo elige al mismo tiempo al Ejecutivo y al Legislativo, mientras que en Europa eligen un Parlamento que después negocia para llegar a la coronación de un Ejecutivo. En Europa no puede haber conflicto entre los poderes, porque si hay un conflicto, cae el gobierno y se elige uno nuevo. En América Latina hay conflicto, como en Estados Unidos, y puede haber gobierno dividido, un Congreso que no obedezca al presidente, y por lo tanto, alguien que tiene que mediar, que históricamente eran los militares. Pero hay algo más importante que la diferencia entre presidencialismo y parlamentarismo, que son las diferencias internas al presidencialismo como al parlamentarismo. Ustedes oyeron hablar de Gran Bretaña y de Italia, saben que tienen sistemas parlamentarios y también deben saber que son radicalmente diferentes. En Gran Bretaña tienen el sistema mayoritario, Westminster. Nunca los primeros ministros británicos sacan la mitad de los votos, siempre sacan menos. Pero el sistema electoral manufactura mayorías. En Italia la fragmentación es tal que nunca los primeros ministros tienen mayoría, tienen que ser coaliciones. En los presidencialismos pasa lo mismo. En Estados Unidos hay dos partidos. En casi ningún país de América Latina hay dos partidos. Hay más. Por lo tanto, los presidentes tienen que hacer coaliciones. Hay una palabra que no sé si se usa mucho en América Central, que es hiperpresidencialismo, acuñada por Carlos Nino, un jurista argentino, y él decía que el hiperpresidencialismo es la mala traducción del sistema norteamericano para América Latina. ¿Contra qué peleaban los padres fundadores de Estados Unidos? Contra la tiranía, contra el rey. Querían evitar otro rey, crear un sistema de frenos y contrapesos para controlar al presidente. ¿Contra qué peleaban los padres fundadores de América Latina, sobre todo América del Sur? Contra la anarquía. Tenían que dominar al desierto, no al rey, y por lo tanto centralizar el poder. El mismo presidencialismo es diferente en Estados Unidos contra la tiranía, en América Latina contra la anarquía. Y sin embargo, esto es una tabla extraída del libro de Shugart y Cary de 1992, donde ellos comparan los poderes presidenciales en diferentes países. Poderes constitucionales y poderes partidarios. Un presidente puede tener pocos poderes constitucionales, pero si tiene mayoría en el Congreso, tiene más poder que un presidente con apoyo constitucional, pero sin partido. Y fíjense, a la derecha arriba está el hiperpresidencialismo. Es una casilla vacía. Lo más cercano que hay es Argentina. Y Argentina en realidad es hiperpresidencialista cuando gobierna el peronismo, porque tiene mayoría en el Congreso. Cuando no gobierna el peronismo, no la tiene, es un régimen bastante tirando al parlamentarismo, con muchos acuerdos en el Congreso y con los gobernadores. Sin embargo, hay gente que insiste con el hiperpresidencialismo en América Latina. Es un concepto que discuto, que debato, que me incomoda profundamente, pero se los acepto cuando se llega a las más altas instancias del poder mundial. Acá lo importante de esto es detectar que el hiperpresidencialismo argentino no se queda en el Papa, también pasa por los cardenales. Vamos a una cosa que es igualmente importante, y yo diría cada vez más importante, y ustedes conocen el caso acá en Guatemala. Los outsiders. Si los presidentes son tan importantes y tienen tanto poder, pero ese poder depende en parte de la Constitución, que es estable, y en parte de los partidos, que no lo son, ¿qué pasa cuando llega alguien de afuera al sistema político? Bueno, lo importante es entender que hay muchas formas de venir de afuera. No son todas iguales.
Un insider, un político profesional, es alguien que viene con experiencia política y que está dentro de un partido establecido. Hay 3 maneras de no ser insider. Una es venir afuera de la política, otra es fundar un nuevo partido, siendo de adentro de la política, y otra es ambas cosas. Fíjense que el caso de Donald Trump, por ejemplo, es lo más parecido a lo que en este cuadro ven como un amateur. No es un profesional, pero es alguien que entra dentro de un partido establecido, lo captura, pero tiene toda esa estructura a su servicio para las elecciones y para el gobierno. Los mavericks pueden ser un poco más peligrosos, un poco más inestables, pero no siempre. Les hago una pregunta. Esta me dijeron que es una conferencia, así que no tendremos tiempo para preguntas y respuestas, aunque yo estoy disponible para seguir conversando todo el tiempo que quieran cuando esto termine. Imagínense un economista que es nombrado por un presidente como ministro de Economía durante un año. Hace una buena gestión y lo echan. Y desde afuera construye un partido político y gana las elecciones presidenciales. Y una vez que llega al poder, convoca elecciones del Congreso y las gana también, después, con su partido nuevo. ¿De qué país estoy hablando? En América del Sur todos piensan Ecuador, y está bien. Acá dijeron Francia, y está bien. Los fenómenos que estoy relatando y los casos que voy a mostrar de América Latina tienen tintes universales, globales. Macron y Rafael Correa son el mismo fenómeno. Son outsiders, son personas que vienen de afuera de la política, sin experiencia previa, fundan un nuevo partido y recomponen, reconstruyen o destruyen, depende de quién lo mire, el sistema de partidos. ¿Cómo caen las democracias? ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan las democracias cuando no dan satisfacción, esto es muy importante, a las demandas y expectativas de los ciudadanos? Demandas y expectativas que son siempre económicas y a veces algo más. A veces la gente pide que no haya corrupción. Cuando la economía crece, los electorados suelen olvidarse de esta demanda. Pero la economía es la base. Cuando la economía está bien, los gobiernos están bien y tienden a reelegir. Cuando la economía está mal, la popularidad cae y los gobernantes tienden a perder las elecciones. Lo que las investigaciones más modernas en ciencia política demuestran es que hacen falta 2 elementos para que caigan los gobiernos antes del periodo establecido, es decir, para que no lleguen a perder la elección, para que el presidente tenga que renunciar o sea expulsado con anterioridad. Y fíjense que estos son casos solo sudamericanos. Acá no están tantos centroamericanos que ustedes conocen mejor que yo. Y hay 2 elementos que entran en juego. Uno es el Congreso, la intervención de los legisladores a través de procesos de juicio político, impeachment o similares. Y otro es la movilización popular en la calle. Y lo que prueban los estudios, fíjense, arriba los que cayeron, abajo los que se mantuvieron. Es que sin manifestaciones populares, solo los congresos no expulsan presidentes. A igualdad, a lucha entre poderes, el presidente es más poderoso que el Congreso. Hace falta que la gente se movilice en las calles para que salgan, para que caigan los presidentes. Y esto es lo notable, no fue siempre así. Las democracias hoy mueren de manera diferente a como morían antes. Pongan entre paréntesis lo que acabo de decir, considérenlo hipótesis en vez de afirmación y vamos a testearlo. Antes las democracias caían por golpe de Estado, muerte abrupta. Venían los militares y le decían al señor presidente que estaba preso. Y tomaban el poder. Ahora existe lo que se llama la muerte lenta de la democracia, que la definió primero Guillermo O'Donnell y ahora hay un libro actual muy bueno de divulgación de 2 grandes politólogos, Steve Levitsky y Dan Ziblatt. Cómo mueren las democracias. Y mueren por dentro, dicen ellos, no mueren por fuera, no es un golpe militar, no hay más golpes militares, o hay muy pocos, no hacen falta. Son líderes electos, líderes populares que ganan las elecciones y empiezan a desactivar uno por uno los mecanismos democráticos de gobierno y de control. Toman los medios de comunicación, llenan de jueces la Corte Suprema, intimidan a los rivales, secuestran, chantajean. ¿Es verdad? ¿Es así? Antes había golpes y ahora muerte por dentro de las democracias. Es así si antes era década del 60, década del 70, pero fíjense cómo Mussolini y cómo Hitler llegaron al poder. Lo que estamos viendo es antes de antes.
que se está repitiendo. Las democracias morían lentamente, después empezaron a morir abruptamente y ahora vuelven a morir lentamente y tenemos que tener presente que se está pareciendo como era en los periodos más graves. Son líderes populares que llegan al poder y desactivan la democracia. Pasó en Venezuela, pasa en Turquía, pasa en Rusia, pasa en Hungría, en el corazón de la Unión Europea. Y de hecho lo que hay entonces es un estiramiento conceptual, porque politólogos y observadores tenemos en la cabeza que la forma de matar una democracia es con golpe, y le ponemos golpe a todo. Y cuando el golpe no se ajusta, porque no es un militar desalojando al presidente, le ponemos adjetivos. Esta es una investigación que hice con Leif Marstein Tredet, un politólogo noruego, donde vamos a la raíz del concepto. Un golpe de Estado es una interrupción inconstitucional del mandato presidencial, o solía serlo, a partir de un órgano del Estado, por eso es golpe de Estado, no es una revolución social. Es un órgano del Estado que derroca a otro órgano del Estado. El perpetrador tiene que ser una agencia estatal, el blanco tiene que ser el jefe del Ejecutivo, el presidente, y la táctica tiene que ser ilegal. Esto era un golpe de Estado. Ahora lo que nosotros vemos es que a veces falta un componente, y sin embargo se lo llama golpe, fíjense. Nosotros lo definimos y ahora les mostraré. Golpes de tipo 1, cuando la táctica es constitucional, por ejemplo, el Congreso derroca al presidente. Tipo 2, cuando el que cae no es el Ejecutivo. Y tipo 3, cuando la revolución viene de afuera, cuando el golpe. Fíjense los casos. Si ustedes ven la literatura, es solo googlear. Van a encontrar golpe parlamentario, golpe civil, golpe constitucional, golpe electoral, golpe lento, golpe blando, golpe blanco. El adjetivo significa que falta un componente. A veces faltan dos. ¿Qué es un golpe constitucional? ¿Cómo puede un golpe ser constitucional? Sin embargo, se le pone golpe a todo porque es un fenómeno cada vez más infrecuente. No hacen falta golpes para terminar con la democracia. Y vamos entonces a ver casos polémicos. Porque lo que voy a sugerir acá es que la democracia en Brasil no cayó, no se terminó, pero está muy deteriorada. En Venezuela sí se terminó. Y por lo tanto son dos casos que importan. En uno la democracia muere y en otro se hibridiza, se deteriora. Ustedes conocen a The Economist, una de las revistas más prestigiosas del mundo y que se caracteriza por sus ingeniosas tapas. Esto no fue hace mucho tiempo, fue hace una década. Brasil era el gigante que despegaba, ya estaba saliendo para la luna. En 2013 empezó a tener problemas de vuelo. Y en 2016, SOS estaba pidiendo auxilio. ¿Qué pasó? Fue una composición de cosas. Tim Power, un brasilianista que está en Oxford, habla de la tormenta perfecta. No pasó una cosa en Brasil, pasaron todas juntas. Todo lo que uno se imagina que puede salirle mal a una democracia, le salió mal. La primera, fragmentación política. Ustedes saben que hay una manera de contar el número efectivo de partidos. No importa si hay 20 partidos políticos que se presentan a las elecciones, si uno saca el 50%. No hay un sistema de partidos de 20. Lo que hacemos es ponderar, en función de la importancia de los partidos. Acá se pondera el nivel de partidos presidenciales, línea roja, y el de partidos parlamentarios, línea azul. Esto es Brasil. Elecciones para presidente, bipartidistas. Elecciones para el Congreso, cada vez más fragmentadas, cada vez más multipartidistas, hasta llegar, no sé si ustedes se acuerdan que Sartori hablaba de 5 como el número a partir del cual el sistema se tornaba extremo, y 8 a partir del cual se tornaba polarizado, fragmentado, y ya era ingobernable. El número efectivo de partidos en Brasil llegó a 14. El partido del presidente tiene 10% de las bancas. Bolsonaro en este momento, que arrasó en la elección presidencial, sobre 81 senadores, tiene 4. ¿Cómo se puede gobernar un país así? ¿Con coaliciones, entregando ministerios? En parte, pero no alcanza. Había que entregar otras cosas también. Y eso no era legal. Otra cosa que ocurrió con Brasil y que no supimos ver, mucha gente no supo verlo, no fue el milagro económico que algunos imaginaban. No era la gran potencia industrial. ¿Produce aviones? Sí. ¿Alcanza con producir aviones para ser una potencia industrial y crecer económicamente e insertarse en el mundo? No. Brasil, números muy
esquemáticos y me parece muy gráfico. Brasil tiene el 3% de la población mundial. De cada 100 seres humanos, 3 son brasileños. Pero Brasil tiene el 1% del comercio mundial. Con todo ese gigantesco territorio, con tanta soja y vacas y hierro y tanta riqueza, Brasil tiene el 3% de la población y el 1% del comercio, siempre es la línea verde. No hubo ningún aumento, no hubo ninguna mejora. Brasil no está más inserto en el mundo de lo que estaba hace 10 o 20 años. Y el resultado es que si ustedes comparan los BRIC, las potencias que supuestamente iban a estar en 2050 entre las 6 principales del mundo, Brasil, Rusia, India y China, junto con Estados Unidos y Japón, esto es una medida en 25 años de cuánto cerraron la brecha con los Estados Unidos. Estados Unidos una línea plana, China cerró la brecha un 20 y pico %. La India un poquito. Rusia y Brasil son 2 catástrofes con diferentes curvas. Rusia, después de la disolución de la Unión Soviética, cae profundamente y recupera. Brasil, lo que alguien llama el vuelo de la gallina. Las gallinas no vuelan, pero parece, por un momentito. Brasil siempre parece que va a despegar y termina cayendo otra vez. Entonces, tenemos fragmentación política. No lo llamemos desastre económico, porque desastre económico es el país que viene, es Venezuela, pero graves problemas económicos, falta de emergencia. Tercera característica, violencia. Yo no les voy a venir a explicar en América Central la relevancia de la violencia en la construcción de las relaciones sociales, pero sí que cuando hay un cambio abrupto de más para menos o de menos para más, tiene consecuencias políticas. Brasil tiene el 3% de la población. Esta es la tasa de homicidios durante el gobierno del PT. Y tiene el 15% de los homicidios mundiales. De cada 100 personas, 3 son brasileñas. De cada 100 homicidios, 15 son brasileños. Fragmentación política, crisis económica, un nivel de violencia intolerable y finalmente la plata. Esto es real. Estas son fotos que se sacaban cuando la justicia descubría alguna cosa grande e iba a confiscar y apresar. El escándalo de Petrobras y Odebrecht, que entiendo que tiene ramificaciones también en Guatemala. La integración regional en América Latina, lo comentábamos ayer, no es formal. Es informal y es ilegal. América Latina se integró a partir de la corrupción, del contrabando y del narcotráfico. Es lo que mejor funciona, lo que mejor sabemos hacer. No siempre favorece a la democracia. Y todo esto, la tormenta perfecta, dio lugar a, primero, el impeachment de Dilma, una presidenta que empieza con mucha popularidad y termina completamente impopular. Finalmente, lo que todavía no sabemos en qué va a terminar. No sabemos si Bolsonaro va a ser un presidente normalizable, que el sistema político más o menos lo torne digerible para la democracia, si va a ser un presidente que termina con el sistema democrático, o si va a ser un presidente expulsado por el sistema como Collor de Mello 30 años atrás. Pasemos a Venezuela. Es útil la comparación de lo que está ocurriendo en Venezuela con la primavera árabe de 2010, 2011, 2012, 2013. Una rebelión popular contra el sistema establecido, contra la dictadura. En este momento hay 2 presidentes en Venezuela, el que tiene el poder y el que reclama la legitimidad. ¿Qué puede pasar? Para saber lo que puede pasar en Venezuela tenemos que entender lo que es Venezuela. Venezuela es una reserva de petróleo y poco más. Las mayores reservas de petróleo del mundo, pero un petróleo muy pesado, muy caro de extraer y muy caro de refinar. Venezuela solo produce y solo exporta petróleo. Todo lo demás lo tiene que importar. Medicamentos, alimentos, papel higiénico. Y la renta petrolera es lo que determinó que llegaran a la situación en la que están. Nunca consiguieron resolver la maldición de los recursos. El hecho de que los países que son monoproductores y monoexportadores de petróleo, de diamantes o de oro, no son prósperos ni democráticos. Pero hicieron algo peor todavía. Ustedes no sé qué habrán escuchado de Argentina, si fue algo bueno, es falso. Argentina es un país que supo ser desarrollado a principios del siglo XX y aprendió a subdesarrollarse. Venezuela acaba de superarla. Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo, acaba de pasar por el boom de las commodities más amplio de la historia, con el precio del petróleo carísimo, y sin embargo es el único país productor y exportador de petróleo que invirtió menos y que produce menos que antes.
Los grandes productores de petróleo, Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, producen 10 millones de barriles diarios. Venezuela producía más de 2. Tiene las mayores reservas. Con la misma inversión que los demás, hoy produciría 10. No, produce 1. Y sigue bajando. Y el resultado es que en 10 años, Venezuela pasó de ser el país más rico de América Latina a ser el más pobre. Y no hay manera económica de que esto cambie en el corto o medio plazo. No hay manera de evitar que Venezuela sea un océano de pobreza, teniendo las mayores riquezas. Esto es contraintuitivo. Tendemos a pensar que recurso es riqueza, y no. Recurso muchas veces es pobreza, por un mecanismo económico que se llama la enfermedad holandesa y por un mecanismo político que se llama el rentismo. Los gobiernos no precisan extraer impuestos, no les cobran a sus ciudadanos porque tienen petróleo, y por lo tanto los ciudadanos no piden representación, no piden prestación de cuentas, y los gobiernos se tornan dictaduras. ¿Qué puede pasar? Voy a sugerir, creo que 4 escenarios, todos o casi todos relacionados con la primavera árabe. El primero es el mejor de todos, el deseable, no el más probable. Túnez, transición democrática. Ponen al presidente en un avión y lo fletan para otro país. De nuevo, no es imposible, es altamente improbable, el presidente no se quiere ir y los que lo mantienen y se mantienen a partir de estar en el gobierno, por ahora entienden que hay más costos en salir que en quedarse. Segundo escenario es Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Apresaron al presidente, convocaron elecciones, las ganó un partido enemigo de los militares los derrocaron y siguieron gobernando. En Egipto sigue habiendo dictadura, con otro dictador, quizás algo más suave, pero el régimen se mantiene. El escenario Zimbabue, no relacionado con la primavera árabe, pero está en el barrio. No sé si conocen a Robert Mugabe, estuvo durante décadas a cargo de este país, un país con un desastre económico inimaginable, con hiperinflación, y sin embargo seguía. Cuando quiso poner a su esposa, a un primo no le gustó la idea y lo echaron, pero siguen manteniendo un régimen que combina autoritarismo con colapso económico, para siempre. Y el escenario Libia, que es todavía peor que Zimbabue, porque es el fin de Venezuela como una entidad que monopoliza la violencia legítima en un territorio determinado. Es decir, es el fin de Venezuela como Estado. Ya no hay capacidad de controlar el territorio, las bandas y las mafias se reparten todos aquellos lugares donde hay zonas con recursos o zonas de tránsito. Yo puse un escenario más, en el cual no creo, me parece profundamente improbable, pero hay gente que lo menciona, así que corresponde: guerra civil. Cuidado que los números de muertes y emigrados, de refugiados de Venezuela, ya son similares a Siria, sin guerra civil. La guerra civil me parece improbable porque no hay 2 bandos armados. Todas las armas están de un solo lado. O sea, es más probable que las bandas se repartan el territorio a que luchen entre sí por el monopolio de la violencia, que abandonen el Estado a su suerte, como una ficción jurídica, y cada uno en la suya. Mi hipótesis libia se basa en esto, que yo llamo una simbiosis socioestatal entre Colombia y Venezuela. Por supuesto que a los colombianos esto no les debe caer muy simpático y no lo aceptarían como hipótesis. Pero de hecho lo que vemos es que las organizaciones que controlan los territorios y los recursos en esta región ya son multinacionales. Lo eran hace mucho tiempo y esto se confirma. Estas son las 16 organizaciones registradas, identificadas, que están a cargo de varias zonas de frontera entre Venezuela y Colombia. Son casi todas organizaciones colombianas que ya se hicieron cargo con soldados venezolanos del territorio que está del otro lado de la frontera. Es Libia. Un territorio con mucho petróleo y sin ningún poder central. Todavía hay poder central, todavía hay Estado en Venezuela. Están las Fuerzas Armadas ineficientes, antidemocráticas y corruptas, pero que sin embargo consiguen estructurar un Estado. Si no hubiera Fuerzas Armadas, habría Libia o Irak, desagregación del Estado Nacional. Por eso una intervención militar es muy peligrosa, podría generar efectos peores que los actuales. Y este es el escenario optimista. Yo antes les mostraba que Venezuela tiene mucho petróleo bastante inservible, carísimo para extraer y refinar. ¿Dónde se refina? En Estados Unidos, en Texas. Son los tipos que le mandan el petróleo más ligero para extraerlo y después lo llevan a Texas para poder refinarlo. Salud. La cuestión ahora está más complicada, porque Estados Unidos en la última década se transformó en prácticamente, se autoabastece.
de gas ya, de petróleo dentro de poco. Y Estados Unidos fue el que, paradójicamente, sostuvo financieramente a la revolución bolivariana. Durante 20 años Estados Unidos le siguió comprando el 40% de las exportaciones venezolanas de petróleo y pagando cash, cuando China no paga cash. Al contrario, Venezuela le debe 70.000 millones de dólares. Rusia tampoco, entrega armas. Y también Venezuela tiene deuda. El único dinero que entraba en Venezuela era por Estados Unidos, que acaba de ser embargado. Ya no le mandan más dinero. Y lo que tenemos acá entonces es cuánto importa a los Estados Unidos de petróleo, en picada, cuánto importa a China de petróleo. El único país que tiene necesidad de mucho petróleo y capacidad de reconstruir la estructura productiva es China. Y China no lo hace gratis. Hay un costo que China no hace pagar. China no le hace pagar a los países el costo de la democracia. A China no le importa qué régimen político mientras le cumplen los contratos. Así que un escenario probable es que la reconstrucción de la estructura productiva sea a cargo de los chinos, como hacen en varios países de África, le paguen un alquiler y que los venezolanos se arreglen como puedan. Fíjense la paradoja de que este sea el escenario optimista. Voy a ir redondeando con algunas definiciones conceptuales sobre lo que está pensando en este momento Philip Schmitter. Hay varios grandes hombres de la teoría democrática. Robert Dahl es uno de los fundamentales, el concepto de poliarquía, y Schmitter es el que más trabajó sobre la transformación contemporánea de la democracia. Y él sugiere lo siguiente: hay síntomas de morbilidad en todos lados. No hay democracias, o casi no hay democracias, donde los pueblos estén satisfechos y orgullosos. Hay quejas, hay problemas, hay insatisfacción. Y él dice, las fuentes de la insatisfacción son diversas, son múltiples. Algunas son externas a la democracia, otras son internas. Todo este material se los dejo, el paper de Schmitter está online, así que no voy a entrar en detalle ahora, simplemente quería comentarles algunas de las cosas que están pasando y algunas relacionadas con la tercera y la cuarta transformación democrática. ¿Cuál es la primera transformación democrática? La que lleva a la polis griega, la que lleva a que los hombres, ciudadanos, adultos, propietarios, se junten en la plaza y decidan juntos sobre algunas cosas. La segunda transformación es la invención de la representación, cuando hay mucha gente en un territorio extenso y no se pueden juntar en una plaza. La tercera transformación es la democracia social. Schmitter es alguien que siempre investigó sindicatos y organizaciones empresarias, no partidos políticos. Y él decía, raramente la gente que yo entrevistaba fue electa. Eran promovidos a partir del sistema, a partir de la burocracia. Y él pone un ejemplo actual, no relacionado con las corporaciones, sino con la representación de algo. ¿Quién es el principal representante de África en este momento, de los intereses de África? ¿Quién es la voz de África? Es Bono. Y antes fue Bob Geldof. Son las personas que hablan por África, que descubren una necesidad, que promueven maneras de financiar y de ayudar. ¿Quién los eligió? No fue elección. Y sin embargo hay aceptación. Hay aceptación de los empresarios, los invitan a Davos, les hacen grandes conciertos, toca Freddie Mercury. Esto que está pasando es la tercera transformación. La que viene puede ser mucho más seria. Y acá tenemos que hacer jugar a Yuval Harari. Yuval Harari es un autor que les recomiendo que lean. Es un historiador, entre tantas otras cosas, israelí, que tiene 3 libros consecutivos. Sapiens es el primero. Pero lo que él dice es que las transformaciones de la humanidad están llevando a transformaciones de gran escala también. Por lo siguiente, hasta ahora la democracia no solo era legítima, no solo era un sistema no violento e igualitario, también era efectiva, porque la información estaba descentralizada. La democracia era efectiva, era eficiente como los mercados son eficientes, porque nadie puede saber mejor que todos los demás cuánto tiene que costar el pan o quién es la persona más satisfactoria para gobernar. La democracia y los mercados encuentran la información descentralizada y la reúnen a través de procedimientos que puede ser compra y venta o elecciones. Con las tecnologías modernas eso se está terminando. Las tecnologías modernas son sobre todo la inteligencia artificial y Big Data. La información ya no está descentralizada, la información ya no está distribuida, está concentrada. Y por lo tanto su gestión es más eficiente si también está concentrada. China demostró que es capaz de entender las demandas
y satisfacer las preferencias de su pueblo mucho mejor de lo que uno hubiera esperado de un sistema autoritario en otras épocas. Y lo logró gracias a estos sistemas, que incluyen también, como ustedes saben, facial recognition y social scoring. En cualquier momento, el Estado chino en 10 minutos puede saber dónde está cualquier persona en su territorio, identificada a través de cámaras que están distribuidas por todos lados, y todas las personas, como en Black Mirror, reciben puntos por las cosas que hacen y todo se maneja con teléfono a través de redes chinas. No hay Facebook en China, tienen su Facebook, tienen su WhatsApp, tienen su Twitter. Y tienen su porque el gobierno de esa manera lo controla. Entonces lo que estamos descubriendo es que hay un desafío que la democracia nunca había sufrido. Y no es un desafío a su legitimidad, sino a su eficiencia. ¿Qué va a pasar si descubrimos que es así, que la democracia puede seguir siendo más igualitaria, pero no más eficiente que las autocracias digitales? ¿Dónde va a terminar esto? Es un planteo inquietante, pero negándolo no le hacemos un favor a la democracia. Vamos a ver cuáles son las tendencias globales entonces. Lo primero es entender esto. En parte porque las democracias no fueron tan eficientes como sus electorados pretendían, ya no es el único juego en la ciudad. ¿Se acuerdan de Francis Fukuyama? Que hace un par de décadas pensó que el fin de la historia había llegado. La democracia liberal era el sistema más legítimo y más eficiente para convivir. Hay mucha gente en muchos países que no están tan convencidos. En nuestros países también. Ustedes saben que todos los sondeos de opinión indican que las instituciones más desprestigiadas son habitualmente los parlamentos y los partidos. Y las instituciones con más prestigio suelen ser aquellas no electas, como militares, iglesias o medios de comunicación. Entonces, hoy la democracia tiene alternativas, pero son alternativas difusas. No son amenazas. No es la amenaza soviética de acabar con nuestra libertad. Es la alternativa china, en la cual la gente, de alguna manera, está satisfecha. China y Europa. Europa era el ejemplo, Europa era el modelo, Europa era aquello a lo que muchos aspirábamos. Las cosas funcionaban. Hoy Europa es un parque temático, una residencia geriátrica, un buen lugar para vivir, un mal lugar para soñar. Superaron la transición demográfica, ya no tienen ni siquiera reposición del stock demográfico para garantizar la producción, necesitan inmigrantes, no los aceptan culturalmente. Hay una cosa a favor, la paz geriátrica. Las sociedades envejecidas no hacen la guerra entre sí. Los viejos no van a pelearse entre ellos ni mandan a sus hijos únicos a morir a las guerras. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una cierta disipación de Europa en el mundo y una disipación interna de algunos países dentro de la Unión Europea. Y por el otro lado, China, con una alternativa efectiva que no interfiere, y esto es relevante, a diferencia de Estados Unidos, no hay en China la menor intención de interferir en cómo se gobiernan los demás. Y pretende la misma autonomía para sí. Tercer punto, y esto es relevante porque no todo es negativo. La autocratización, la contraola democrática, está en curso, lo podemos ver. Hay democracias que caen, hay democracias que sufren, que van para atrás. Hay regímenes autoritarios que se tornan más autoritarios. Pero aún así, es mucho menos grave que lo que observamos en la segunda y en la primera contraola democrática. No hay una Alemania nazi, no todavía. Pero por ahora no vemos indicios de algo parecido. No vemos indicios de una ruptura democrática que imponga su no democracia a los demás. No hay cosas tan graves como las que se vivieron en el periodo entre guerras, no solamente en Europa, también en otros continentes. Entonces, sí es verdad, la democracia está retrocediendo, la democracia está sufriendo. No es verdad que la democracia esté perdiendo definitivamente la guerra. Son escaramuzas, son batallas perdidas, hay algunas batallas que de vez en cuando se ganan también. Y finalmente la cuestión es esta, y la intención es dejarlo pensando. ¿Qué posibilidades tiene nuestra democracia liberal de vencer la lucha por el mejor régimen político contra la autocracia digital? Contra un sistema que nos quita libertades, pero nos da todo lo demás. Y si hacemos las cosas bien, nos va a ir bien también. Están, por supuesto, las distopías, estilo, de nuevo, Black Mirror. Puede salir mal. Una vez que le entregamos todo el poder a alguien, entonces no sabemos qué va a hacer ese alguien con el poder. Yo prefiero un sistema en el cual los gobiernos sigan perdiendo elecciones. Pero para eso los gobiernos tienen que tener todavía importancia. En China tienen importancia, no pierden elecciones.
en nuestros países pierden elecciones, a veces eso no tiene importancia. Es preciso que las elecciones vuelvan a ser relevantes para elegir entre opciones, entre alternativas, no para cambiar de corrupto. Es preciso que las elecciones sirvan para sacar a los bastardos sin derramamiento de sangre, pero no para poner otro bastardo en su lugar. Sigo a disposición para seguir conversando, les agradezco muchísimo la atención. Gracias. Agradecemos al doctor Malamud por su valiosa conferencia que inaugura oficialmente el ciclo académico 2019 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias a todos por su asistencia. Feliz día.